nuestra guía número 5, es nuestra tercera clase del bimestre. Que sean bienvenidas y siempre le damos gracias a Dios porque nos permite poder reunirnos y que permite también que el aprendizaje de ustedes pueda seguir avanzando. En las instrucciones para la guía número 5 van a realizar ustedes 4 citas bibliográficas en su cuaderno. Vamos a realizar hoy acá unos ejercicios y unos ejemplos para que a ustedes se les facilite el poder realizar esta actividad y que no tengan mayor dificultad. Así que si en algún momento ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a esto, pues me pueden interrumpir y pueden plantearla. Esto es lo que van a realizar ustedes durante esta semana. Esta sería la última guía que trabajaríamos de 8 puntos. La guía número 6 y la guía número 7 ya tienen un valor de 10 puntos. Con esta actividad completaríamos los 40 puntos de zona. Ya solo nos faltarían los 20 puntos de las 2 guías que faltan. Antes de empezar a ver cómo se utiliza una cita bibliográfica, vamos a ver qué es una cita bibliográfica. Una cita bibliográfica nos va a representar la mención de un texto o una idea o el pensamiento de algún tipo de autor o alguna frase que sea ajena al lector. Es decir, yo puedo venir y seleccionar una frase de algún libro, de alguna revista, y yo realizo esta mención dentro de algún documento o de algún texto que yo esté realizando. Acá tenemos un pequeño concepto que dice de la siguiente forma. Una cita es la mención a un texto, idea o frase ajena enviada al lector a la fuente de donde se sacó la información y está presente en la referencia bibliográfica. Las referencias a autores en el texto se deberán hacer de la siguiente forma. Nombre del autor, coma, año de publicación. En los casos de que se mencione el nombre del autor, bastará con escribir el año de publicación de la obra a la que se hace referencia dentro de paréntesis. Siempre que nosotros realicemos un texto o un ensayo y nosotros querramos tomar una idea de otro autor o nosotros vimos en un artículo, en un libro, que un autor tocó este mismo tema y nosotros queremos seleccionar una frase del autor, tenemos que realizar una cita bibliográfica. Si nosotros solamente venimos y copiamos lo que nos dijo, lo que dijo el autor y no hacemos referencia a que este autor lo mencionó, caeríamos nosotros en plagio. Y eso pues es un delito. Entonces la cita bibliográfica nos ayuda a nosotros poder mencionar y a poder realizar esta mención de una manera prácticamente legal y que nosotros no estemos copiando prácticamente el texto, sino que nosotros hagamos mención de quién lo escribió. Una cita bibliográfica corta es toda aquella cita que nosotros copiamos que posee hasta 40 palabras. Cuando sobrepasan de 40 palabras, la cita se realiza de una manera diferente. Acá nos dice que pueden ser 4 renglones, son exactas y breves estas citas. En el texto se indica entre comillas simples. Cuando la obra tiene un autor en medio de la frase, podemos nosotros colocarlo de la siguiente forma. Acá tenemos un ejemplo de lo que es una cita. Según Sarrión, 2010, la primera denuncia por solicitación ante el Tribunal de Cuenca fue en 1565. Esto lo encontramos en la página 77, precisamente el año exacto. Entonces, acá podemos ver nosotros que la persona que estaba escribiendo un texto referente a esto copió esta frase de Sarrión con una obra del 2010. ¿Y dónde vamos a encontrar nosotros el nombre de la obra? Al final, en lo que se conoce como referencias bibliográficas o bibliografía. Y si nosotros queremos consultar esta frase y ver si de verdad, si es verídica, si sí está en esta obra, consultamos en esta parte donde dice P.77 que nos da el número de página en donde está esta frase. Esto es cuando la cita va a estar en medio de nuestro párrafo. Puede estar también al final de nuestro párrafo nuestra cita bibliográfica. Por ejemplo, localizando la primera denuncia por solicitación ante el Tribunal de Cuenca fue en 1565 y acá tenemos de último nuestra cita o nuestra referencia que nos dice que esto lo dijo Sarrión en 2010 en la página 77. En el caso de que se citaran obras de un mismo autor, que fueron publicadas en la misma fecha, tras la indicación del año se pueden utilizar las letras del alfabeto. Aquí tenemos la parte final donde dice Griffin, 1998 A y otros números que hacen referencia al artículo. Podemos realizarlo de esta forma si en dado caso el autor
publicó varias obras en ese mismo año, para no también redundar mucho en la fecha. Se puede realizar también de esta forma. Cuando una obra tiene 3 o más autores, se realiza también una cita, pero podemos plantearla de una manera diferente. En el caso de que la obra contenga más de 3 autores, se citarán todos ellos la primera vez únicamente. De ahí en adelante se utilizará solamente el apellido del primer autor, seguido de las siglas ET al. Esto sí tenemos que tomarlo nosotros en cuenta, que al momento de que nosotros vayamos a citar, es importante colocar, por ejemplo, acá tenemos las teorías del aprendizaje cognoscitivo han sido importantes en este sentido. Esto lo dijo Rojas, Vargas, González y Gutiérrez en 2007. Pero esto es en nuestra primera cita. En nuestra segunda cita que nosotros vayamos a realizar de los mismos autores, se van a utilizar las siglas et al. Es decir, solo vamos a colocar Rojas y colocamos después las siglas et al, que nos van a hacer referencia a que son los mismos autores, para que nosotros no estemos redundando en ese texto. Entonces ya solo colocamos el nombre del primer autor y después colocamos estas siglas que nos van a dar a nosotros la indicación de que estamos refiriéndonos a la misma obra y que los autores pues son los mismos 3 que mencionamos al inicio. Esto siempre que tengan 3 o más autores. En el caso de 2 autores todavía se colocan los 2 apellidos. Por lo regular las citas solamente llevan los apellidos de los autores. En las referencias ya nosotros podemos agregar, por ejemplo, una inicial del nombre. Para una cita bibliográfica que es más extensa, se realiza de diferente forma. Muchas veces cuando ya tiene más de 40 palabras, o acá es más extensa de 4 renglones o de 4 líneas, ya se utiliza otro tipo de mecanismo, otro tipo de estrategia. Acá ya no se colocan en el mismo párrafo, sino que se realiza una separación ya fuera del texto. Se suprimen las comillas y se coloca todo el párrafo fuera del texto, respetando la puntuación de la escritura y el orden. Se coloca en un nuevo renglón aplicando una sangría, que es aproximadamente de 2.54 centímetros, y se omite alguna frase o palabra de la cita, se indica con un eclipse o con unos paréntesis. En el caso de insertar una frase o palabra para clasificar la cita, debe ser puesto entre paréntesis cuadrados o los corchetes que a veces les llamamos. Se debe citar la fuente completa, por ejemplo, autor, año y número de página. Eso sí siempre lo debemos de tomar en cuenta. Al final del texto se colocará entre paréntesis la fuente de consulta, autor o autores y el número de página. Esto sí siempre lo va a llevarlo. Cuando nosotros realicemos una cita dentro de nuestro texto, tiene que llevar el nombre del autor o el apellido, el año y la página en donde nosotros los encontramos. En la bibliografía final, es decir, en nuestras referencias, en la bibliografía que va a aparecer al final de nuestro trabajo, siempre van a aparecer los corchetes al final de la descripción gráfica y la letra que corresponda. Un ejemplo de una cita más extensa es este. Keyer en 1989 se refirió al libro de Saint-Jobot en los siguientes términos. Se dice que el libro de Sechebot fue popular entre los intelectuales de aquella época. Esto puede deberse a que Palbeau lo leyó en su juventud y le causó una impresión profunda y perdurable. Incluso puede haberlo conducido hacia el campo de la fisiología, y en último término de la fisiología del cerebro. Años más tarde, Pablo lo describió como un real y brillante interno extraordinario para su época, para representar nuestro mundo subjetivo en el aspecto puramente fisiológico. ¿Dónde encontraríamos esta frase? En la página de la 39 a la 40. Siempre tenemos que colocar esta referencia. Acá al inicio estaba el año y acá en la parte final aparecían la página o las páginas donde se encontró. Acá se debe de separar. Esto tiene que estar en otro párrafo. Acá tendríamos nosotros que colocarlo en un párrafo o en una línea diferente. Lo voy a colocar de esta forma para que también ustedes puedan comprenderme de una mejor manera. Colocándolo ya de esta forma, ya nosotros estaríamos cumpliendo el requisito que nos dice que tiene que presentarse de esta forma las citas que son mayores a las 40 palabras.
Pero ¿para qué sirve una cita o una referencia bibliográfica? Esto nos va a ayudar a ampliar nuestro trabajo. Cuando nosotros realizamos un ensayo o algún tipo de documento de investigación, esto nos va a ayudar a que nosotros ampliemos nuestro conocimiento y también nos va a ayudar a tener un punto de discusión entre dos ideas diferentes, entre los autores de un tema en común y así poder fortalecer y enriquecer nuestra propia idea sobre el tema. Para eso nos ayuda una cita bibliográfica. Ahora, ¿cómo utilizar una cita bibliográfica en un texto? Cuando hacemos referencia a una fuente de información, normalmente incluimos solamente el nombre del autor y el año en un paréntesis al final del párrafo. Y al final de la obra se van a incluir todos los datos referentes a esta obra o a este artículo que nosotros consultamos. El nombre del autor también debe ser la organización que preparó el texto en el caso de que sea una obra que no identifique el autor, como podemos ver acá. Acá nos dice Indud Editorial 2015 porque no especifica el autor. En internet hay muchísimos textos y muchísimos artículos que no especifican el autor de los mismos, sino que simplemente un editorial o el nombre de una revista que nosotros también podemos acá anotarlo como referencia. Podemos identificar 4 tipos de citas principales. Las citas bibliográficas, que son aquellas que se extraen de libros, las hemerográficas, que son las que se obtienen de periódicos, revistas y publicaciones electrónicas, las visuales, que se van a referir a películas y fotografías, y las electrónicas para referirse a fuentes tomadas de Internet. Hay 4 tipos de citas principales y vamos a conocer a continuación cada una de ellas. A cada imagen no se ve muy clara, les voy a compartir ahorita lo que tengo en la guía, cómo usar una cita bibliográfica de diferentes fuentes. Entonces les voy a compartir acá lo que tengo yo en la guía, que ustedes también tienen, porque la imagen que tenemos en la presentación pues no se ve tan clara. Y acá precisamente tenemos una cita bibliográfica para un libro. Debe de llevar lo siguiente: el autor, el año de publicación, título del libro, lugar de publicación y editorial. Esto sí me gustaría que ustedes lo pudieran copiar, pudieran tomar una captura y lo pudieran tener en su teléfono porque nos va a ayudar a posteriormente un ejercicio que vamos a realizar. Un libro electrónico debe tener el autor, el año de publicación, el título del libro, lugar de publicación, editorial y el URL. El URL es donde nosotros encontramos este libro electrónico, prácticamente la dirección de la página en donde nosotros lo recopilamos o lo encontramos y lo descargamos para que al momento de que alguien quiera consultar, pues entre a nuestras referencias y pueda ubicar acá la dirección de la página y poder ingresar. De una enciclopedia debe llevar el autor, año de publicación, título del artículo, nombre de la enciclopedia, si tiene algún volumen, qué volumen, 1, 2, páginas, cuántas páginas tiene, lugar de publicación de la enciclopedia y la editorial. Esto para las citas de libros, libros electrónicos y enciclopedias. Las citas hemerográficas, que hacen referencia a periódicos, a revistas e informes. La revista debe llevar autor, fecha, título del artículo, nombre de la revista, volumen y páginas, en dado caso de que fuera una revista física. Si es una revista electrónica, podemos usar el que es similar al del libro electrónico. El periódico debemos utilizar el autor, año de publicación, título del artículo, título del periódico y páginas. En un informe que nosotros querramos tomar algún tipo de información, el autor, el título, el año, la editorial y la serie. Esto para las citas hemerográficas. Las citas de contenidos visuales, que pueden ser películas o fotografías, las vamos a trabajar de la siguiente forma. Primero el nombre del productor, director, el año, el título, el país y cuál es la casa productora, es decir, qué empresa lo produce. En las fotografías, el autor, el año, el título, el país y el nombre de la fotografía, si en dado caso nosotros consideramos importante incluir en nuestro trabajo algún tipo de estos recursos fotográficos o alguna referencia de alguna película. Y las citas bibliográficas de publicaciones que se realizan en Internet. Por ejemplo, hoy en día hay muchas organizaciones que realizan artículos, pero son vía Internet,
o que hay periódicos también que tienen estos artículos en sus páginas. Para citar esto se realiza de la siguiente forma. Autor, año de publicación, título del artículo, es decir, el nombre que tiene, la fecha de recuperación del documento, asociación que publica el artículo, es decir, después de la fecha en que nosotros recuperamos el documento, qué fecha nosotros lo encontramos, qué asociación publica, quién es quien publica este artículo y en el URL, que es la dirección de correo electrónico que nosotros debemos agregar si en dado caso alguien quisiera poder optar también a esta información. Muy bien, me gustaría saber si hasta donde vamos no hay dudas. No, señor. Muchas gracias, muy bien. ¿Para qué debemos nosotros de utilizar una cita bibliográfica? Nos puede ayudar, como les mencionaba, a ampliar nuestro trabajo, a tener también un amplio conocimiento del mismo y poder fortalecer y enriquecer nuestros conocimientos en base al contenido que nosotros vayamos encontrando en otros libros y en otras fuentes. La cita bibliográfica para fuentes secundarias nos hace referencia a que y estas tienen otro método para poder citarse. Cuando el trabajo original ya no se imprime o ya no se puede encontrar a través de las fuentes habituales o ya no está disponible, por ejemplo, en español, la manera de citar este documento y textos a través de la referencia del mismo encontrado en un texto puede ser diferente al original. Además de eso, todas las citas deben establecerse de acuerdo a diferentes normas estándares. Este tipo de norma ISO nos propone un marco general con una serie de recomendaciones para la elaboración de referencias bibliográficas y citas de recursos bibliográficos, incluyendo, por ejemplo, monografías, series y diferentes tipos de información o de material cartográfico, registros sonoros, fotografías y todo tipo de recursos electrónicos. También pueden ser fuentes consultadas y que nosotros podamos utilizar dentro de nuestro trabajo. Existen ciertos tipos de estándares para poder realizar una cita bibliográfica, junto con las que nosotros ya hemos mencionado acá de que deben llevar el nombre del autor, el año, el número de páginas. También existen otros estilos que nos pueden ayudar y que también estos estilos se van modificando y se van actualizando con el pasar del tiempo. Los estilos más relevantes son, por ejemplo, el formato APA. El formato APA también es conocido como el estilo Harvard APA, que presenta las citas dentro del texto del trabajo utilizando el apellido del autor, la fecha de publicación, la página citada, entre paréntesis. Este sistema no requiere de utilizar las citas al pie de la página. Si ustedes consultan algún tipo de trabajo, pueden ver que en la parte final de la página siempre van a ver como una referencia o una aclaración. Puede encontrarse en la parte de abajo. El formato APA no requiere de esta aclaración o de las citas al pie de la página, sino que se citan dentro del texto, así como lo vimos nosotros anteriormente. Este formato es bastante amplio porque nos da todas las instrucciones para poder citar, por ejemplo, de forma textual, con parafrasis, cuando nosotros encontramos una información, pero la plasmamos con nuestras propias palabras dentro del texto, cómo tengo que citar eso, cómo tengo que citar cuando yo voy a copiar en sí una frase y la voy a colocar ahí, si tiene más de 40 palabras, si tiene menos. El formato APA nos ofrece una amplia variedad de instrucciones y de formas de cómo nosotros podemos citar, si queremos resaltar, por ejemplo, el nombre del autor, si queremos resaltar el contenido que nosotros vamos a obtener, también existen diferentes formas. Este es uno de los estilos más comunes, uno de los estilos también que considero que se utilizan en la actualidad. También tenemos el manual de Chicago. Este manual de estilo y de guía para la edición académica contiene dos maneras de citar las fuentes consultadas en la elaboración de un trabajo académico. La primera es con las notas, sí, al pie de la página, es decir, al final de la página, y en una bibliografía final, al final del trabajo académico, como un tipo de referencias. Este estilo es preferido en las artes, la historia y la literatura. Puede que en algunos libros ustedes encuentren que en la parte final, en el pie de la página o en la parte de abajo, ustedes encuentren como aclaraciones de a lo que se refiere o de si citaron en algún momento. El segundo estilo que ofrece este manual de Chicago es que consiste en incluir en el texto entre paréntesis el apellido del autor,
el año de publicación de la obra y, de ser necesario, el número de página, a como lo propone el formato APA. La información completa sobre la obra pues va a aparecer en la bibliografía en la parte final. Este estilo es el recomendado para las ciencias naturales y sociales según este formato. Hay otro estilo que se llama estilo Vancouver. Este es un conjunto de normas de publicación de manuscritos en el área de la medicina y las ciencias de la salud. Las referencias deben enumerarse consecutivamente según el orden en el que se menciona, y existirá un orden para las referencias escritas. Acá, pues este requiere un poquito más de orden al momento de que nosotros vayamos citando, tener también ese orden en la parte final, que es un orden que en el formato APA simplemente se ordena de manera alfabética. Acá sí deben de tener una secuencia consecutiva. Aquellas que vengan en tablas o gráficos tendrán una numeración propia, separada de las que son citas bibliográficas, siempre que se incluyan solo aquellas referencias consultadas directamente por el investigador, y dentro del trabajo deben ser únicamente citas actuales. Esta es otra de las características que tiene. El incluir una cita bibliográfica en la sección correspondiente es vital dentro de los trabajos escolares y profesionales, ya que el plagio es una falta grave, es robar la propiedad intelectual de otra persona y es una razón para sancionar a cualquier persona que lo haga. Debemos de respetar el trabajo de los demás autores y entender que sin las citas y referencias, el conocimiento viviría en un agujero revoltoso de azar y desinformación. Por eso son importantes las citas bibliográficas, para reconocer nosotros el esfuerzo de la otra persona en redactar un texto, en tener el tiempo para poder comentar sobre este tema, y que nosotros no simplemente vengamos y copiemos, sino que siempre le demos la referencia y le demos también el valor que tiene su trabajo. Estos son algunos de los estilos más comunes que se utilizan para poder redactar. Muy bien, no sé si hay dudas o preguntas. No, señor. Muy bien. Muy bien, gracias, muy amable. Vamos a realizar entonces un pequeño ejercicio. Les voy a compartir acá un pequeño documento que tengo. Y como nosotros ya vimos cuáles son los requisitos que debe de tener una cita bibliográfica. Acá yo tengo 3 citas bibliográficas que pues, se pueden utilizar dentro del texto. Acá, por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3. Cada una pues está de una manera diferente. Acá esto debe estar separada porque es de más de 40 palabras. Entonces, acá tenemos de menos de 40 palabras y una de más de 40 palabras. Entonces, permítanme, solo les voy a compartir. Muy bien, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Vamos a realizar un ejercicio simple. Ustedes van a analizar en este momento estas citas, estas 3 citas que tengo acá, y según lo que vimos el día de hoy, van a identificar si algo falta dentro de estas citas. Por ejemplo, si ustedes consideran que en alguna falta algún dato, me lo van a comentar. Voy a darles unos 5 minutos para que ustedes analicen estas citas y después me señalen si todo está bien o si falta algún dato según lo que nosotros vimos el día de hoy. Entonces tenemos 5 minutos para que las lean, las analicen y después comentamos qué es lo que falta o si todo está bien dentro de las citas. Vimos el día de hoy. Entonces les voy a preguntar de forma general, en la primera cita, ¿ustedes creen que hace falta algo o que todo está bien? Pueden encender su micrófono o me comentan acá en el chat si creen que todo está bien o si hace falta algo.
Me comentan, por favor, si consideran que todo está bien en la primera cita. Muy bien, Juan Isabel nos dice que cree que está bien, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Muy bien, Melissa también nos dice que todo está bien. Muy bien, voy a estar en espera de qué es lo que opinan los demás y si ustedes creen que les hace falta algo. La primera cita, si nos damos cuenta, acá incluye la parte que fue extraída del texto, también incluye el nombre del autor, el año y la página. Por lo tanto, esta cita está totalmente completa y está bien realizada. Ahora vamos con la segunda. ¿Está bien realizada la cita o le hace falta algo? Señor, en la segunda no hay año. Muy bien, muchas gracias. Y El precisamente, año, señor. muy bien, precisamente acá donde dice, donde está el nombre de los autores. Muy bien, gracias Juan Isabel. También nos comenta que hace falta el año. Acá faltaría el año, según lo que recuerdo, era 2016, que lo que nos hacía referencia en acá, entonces hace falta el año. Muy bien. En la tercera, ¿qué es lo que ustedes creen que hace falta? Juan Isabel también nos comenta acá que no era necesario escribir todos los nombres. Muy bien, en dado caso se realice una segunda cita, ya no hay que escribir todos los nombres. Muy bien, gracias. En la tercera, ¿qué creen ustedes que hace falta o si todo está bien? Muy bien, Melissa nos dice que la 3 está bien. Muy bien, gracias, Melissa. ¿Qué dicen los demás? Muy bien, Juan Isabel nos dice que faltó la página. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien o faltó algo? Muy bien, y precisamente Leslie nos dice la página. Precisamente acá lo que falta es el número de página. Acá sí muy bien, gracias Carla, gracias Leslie. Acá precisamente nos faltó el número de página. Si se dan cuenta, acá están los autores, está el año, acá otra vez aparece el año, pero acá hace falta la página en donde encontramos este texto. Muy bien, ya ustedes ya analizaron y ya identificaron qué es lo que se debe de realizar. Solamente les voy a dar indicaciones de lo que van a hacer ustedes en su tarea, en la de esta semana. Solo se lo voy a compartir. Muy bien. Para su tarea de esta semana, lo que ustedes van a hacer es ya sea consultar en libros que tengan en casa, si ustedes han descargado libros, y realizar la cita en base a esto. Si es una cita de un libro, en base a estos requisitos que nos pide. Por ejemplo, si tienen ustedes 4 libros en casa, realizan su cita bibliográfica de 4 libros, completando los datos que se les piden acá. Si es un libro electrónico, de igual forma, completando los datos que se piden acá. Si, por ejemplo, va a ser de una revista que ustedes tengan, completando los datos que tienen acá, van a hacer ustedes su cita bibliográfica. Si ustedes van a tomarla de, por ejemplo, de una película que quieran ustedes hacer referencia, van a tomarla con estos datos. Esos son los datos que ustedes van a anotar en su cita. Recuerden que son 4 citas bibliográficas las que ustedes deben de realizar durante esta semana. Ustedes pueden guiarse de lo que está acá para poder realizar la cita según el documento, según donde ustedes vayan a extraer el contenido. Muy bien, ¿estamos claros o hay alguna duda? ¿No hay dudas? Muy bien, gracias Leslie. No, señor. Gracias. Muy bien, si no tenemos dudas, entonces con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Las instrucciones para la guía número 6, muy bien, gracias Melissa, va a ser un cuestionario en línea que les va a aparecer en plataforma.
donde les va, en el espacio donde les aparece la guía, ahí va a estar el cuestionario y eso es lo que ustedes van a realizar durante la semana. Y van a tener, por supuesto, toda la semana para poder realizarlo. Van a hacer 10 preguntas referentes al contenido de la guía. Eso es para la siguiente semana. Y si no tenemos dudas ni preguntas, con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención, por su participación y nos miramos en nuestra siguiente clase. Feliz tarde, cuídense.